¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de lenguaje algebraico y ahora veremos la primera parte de este curso. Y primero que todo pues les aclaro qué es lo que vamos a ver en este curso. En este curso la idea es que al final de todos los videos ustedes aprendan a escribir en lenguaje algebraico expresiones como estas. Por ejemplo, la suma de dos números es 6. ¿Cómo se escribiría en álgebra? Tres números consecutivos suman 153. O el cuadrado de la diferencia de dos números. Entonces vamos a aprender a escribir cualquier expresión en forma algebraica. Y en este video vamos a realizar lo más sencillo, pero primero que todo vamos a hablar de qué es el lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico consta principalmente de letras del alfabeto y algunos vocablos griegos. Bueno, claro que generalmente lo más usado son las letras del alfabeto, o sea, la A, B, C, D, E y todas las letras de nuestro alfabeto. Además, la principal función del lenguaje algebraico es estructurar un lenguaje que ayude a generalizar las operaciones. Para esto, los invito a que vayan al video de introducción del lenguaje algebraico, porque allí vamos a hablar de las operaciones y de los nombres que se utilizan en cada operación, porque lo tenemos que saber muy bien. Y ahora sí, pues vamos a empezar. Entonces, primero que todo, las letras se utilizan para simbolizar cualquier número. Por ejemplo, si a mí me dicen un número cualquiera, escriba en lenguaje algebraico un número cualquiera. No se escriben números, sino se escriben letras del alfabeto griego. O sea, si a mí me dicen escriba un número cualquiera y yo escribo la A, está perfecto porque la A o las letras simbolizan cualquier número. O sea, la letra yo la puedo cambiar por el número que desee. Si alguien me dice, no, es que yo quería ir al número 10, sí, pues es que la A en ese caso vale 10. O si alguien estaba pensando en el número 20, pues es que en ese caso la A vale 20. No se vayan a confundir pensando que la A vale 1, que la B vale 2, que la C vale 3 y así sucesivamente. Puede ser un error muy común, pero la A puede tomar el valor que quiera, lo mismo la B, la C y la D. O sea, en algunos ejercicios la A va a valer 5, en otros va a valer 20 o un medio o menos 42. Lo mismo la B, la C y la D. Entonces, vamos a tomar primero que todo como que un número cualquiera es una letra. O sea, cada que ustedes vean una letra, estamos hablando de un número cualquiera. Y bueno, empecemos de una vez a practicar escribiendo en lenguaje algebraico las siguientes frases. Obviamente, como les decía al comienzo del video, pues obviamente esto es lo más sencillo. Vamos a ver estas frases y otras más en este video. Entonces, ¿cómo se escribiría un número cualquiera? Se puede, como les decía, escribir cualquier letra. Por ejemplo, una respuesta A. ¿Esto cómo se lee? Un número cualquiera. Si alguien escribe, por ejemplo, B, también está perfecto porque recuerden que la letra puede tomar un número cualquiera. O la X, o la Y, o cualquier letra podría ser una respuesta correcta. Vuelvo a decirles, si a mí me dicen un número cualquiera, yo puedo escribir la X, porque la X va a tomar cualquier número. Acordémonos que las letras toman cualquier número. Ahora, ya sabiendo que esto es un número cualquiera y esto también es un número cualquiera, lo mismo cualquier letra, vamos a empezar a escribir estas frases. Primero, bueno, algo que les quiero decir. En este video no les voy a dejar ejercicio de práctica, pero si ustedes quieren pueden, por ejemplo, pausar el video, tratar de escribir esto en lenguaje algebraico y mirar si les quedó bien. ¿Listos? Ese podría ser el ejercicio. Empezamos. La suma de dos números. Aquí podría decir la suma de dos números cualesquiera, ¿sí? La suma de dos números, ¿cómo se escribiría? Entonces, ya sabiendo que un número es una letra, ¿cómo hacemos para sumar dos números? Podemos escribir de la siguiente forma. Aquí está un número. Tengo que colocar otro número. No se puede el mismo número. O sea, si ya escribí la A, para escribir otro número no puedo volver a escribir la A. Tengo que escribir otra letra. Por ejemplo, la B. Y como aquí dice que la suma de esos dos números, entonces escribimos así. Esto se lee la suma de dos números. Vuelvo a decirles porque cada letra toma el valor de un número. O si alguien, esta es una posible respuesta. Pero la suma de dos números también se puede escribir como, por ejemplo, X más Y. Eso también es la suma de dos números. ¿Por qué? Pues porque esto toma el valor de un número y esto toma el valor de otro número. Otra respuesta posible, por ejemplo, M más N. Lo importante es que diga en este caso el símbolo más. ¿Por qué? Pues porque dice que es la suma de dos números.
Seguimos con el tercero, la diferencia de dos números. Entonces aquí ya debemos recordar lo que vimos en el video de introducción. ¿Qué quiere decir diferencia? Diferencia es el resultado de la resta. O sea, cuando ustedes lean esta palabra diferencia, les están diciendo resten. Ya. Entonces, voy a parafrasear esto que dice aquí. Haga una resta de dos números. Entonces, similar. Cojo dos números, por ejemplo, el número A y el número B, ¿sí? Porque estos son números, y hago una resta. Así se lee la diferencia de dos números. También podemos escribir X menos Y o cualquier tipo de letras, simplemente deben estar restadas. Ya voy a acelerar un poquito. El producto de dos números, nuevamente, en la introducción hablamos de que el producto quiere decir multiplicación. Entonces, aquí les están diciendo la multiplicación de dos números. ¿Cómo se escribe la multiplicación de dos números? Uno está acostumbrado a escribir, por ejemplo, así, A por B. Esto en álgebra ya no se vuelve a escribir, a pesar de que aquí sí efectivamente dice el producto o la multiplicación de dos números, ¿sí? Pero ya en álgebra se acostumbra a que la multiplicación no se escribe como X, sino se escribe como un punto, A por B. Y además, en álgebra se acostumbra que ni siquiera se coloca el punto, se escribe A, B. Siempre que encontremos dos letras seguidas sin ningún signo entre ellas, quiere decir multiplicación. O sea, ya no se escribe así, sino se escribe con un punto. Y además, ya no se escribe con un punto, sino generalmente se escribe así nada más. Aquí dice la multiplicación o el producto de dos números. También vuelvo a decirles que se puede escribir, por ejemplo, XY. Esto quiere decir el producto de dos números. ¿Por qué? Porque producto quiere decir multiplicación. Ahora, el cociente de dos números. Nuevamente, en la introducción ya hablamos de que el cociente tiene que ver con la división. Entonces, cuando leamos esto, nos están diciendo la división de dos números. ¿Cómo se escribe la división? Nuevamente, nosotros estamos acostumbrados a escribir la división de esta forma. Aquí efectivamente dice la división de dos números. Pero ya en álgebra se acostumbra a escribirlo como fracciones, o sea, se acostumbra a escribirlo A sobre B. Y así se escribe la división o el cociente de dos números. Vuelvo a decirles, se puede escribir con cualquier tipo de letra, por ejemplo, X sobre Y. Lo importante en estos casos es que miren que estamos escribiendo las operaciones como se escribe en matemáticas. Suma, un más. Diferencia, un menos. Producto, ya no se escribe signo, y cociente, una división. ¿Sí? Miren que eso es lo que estamos aprendiendo en este video. Siguiente, el doble de un número. Acordémonos que simplemente por lógica, para encontrar el doble de un número, ¿qué es lo que uno hace mentalmente? Por ejemplo, si yo les digo el doble de 10, yo sé que ya todos saben que es 20. ¿Qué operación mental hicieron ustedes para saber que el doble de 10 era 20? Lo que uno hace para encontrar el doble de algo es multiplicarlo por 2. Entonces, el doble de un número, o sea, vamos a multiplicar por 2 un número. ¿Cuál número? Cualquiera. ¿Cómo se escribe cualquier número? Con una letra. Esto se lee el doble de un número. O vuelvo a decirle, se puede escribir 2x o 2m. Esto se lee el doble de un número y esto también. Espero que les esté pareciendo sencillo porque esto lo vamos a utilizar en todos los videos y esto es la base y se lo tienen que saber muy bien para escribir cualquier expresión en forma algebraica. Y vamos a realizar otros 4 ejercicios para practicar lo más básico. Entonces, primero, el triple de un número. Ya saben que no les voy a dejar ejercicio de práctica, entonces pueden pausar y tratar de escribir esto en lenguaje algebraico. El triple de un número, asimismo, como el doble quiere decir multiplicar por 2, el triple quiere decir coger un número y multiplicarlo por 3. ¿Cómo hacemos? Pues multiplicamos por 3, ¿qué? Un número. ¿Cuál número? El que sea, en este caso, por ejemplo, A. O también 3x, o también 3m. Todas estas son respuestas correctas. Esto se lee el triple de un número, el triple de un número y el triple de un número. Ahora, la mitad de un número. Por ejemplo, vuelvo a preguntarles, ¿cuál es la mitad de 20? También estoy seguro que todos saben que la mitad de 20 es 10. ¿Qué operación se hace para encontrar la mitad de un número? Lo que uno hace es
dividir por 2. Entonces, ¿qué hacemos con un número? Lo dividimos por 2. ¿Cómo hacemos para escribir que es la mitad de un número? Se escribe de la siguiente forma. A dividido en 2 o X sobre 2, ¿sí? O cualquier número. Aquí dice la mitad de un número y aquí también dice la mitad de un número. Ahora, la tercera parte de un número también es similar. Si la mitad es dividir por 2, la tercera parte es dividir por 3. Entonces, la tercera parte de un número, lo mismo con cualquier letra. La tercera parte de un número, ¿sí? Miren que estamos basándonos es en qué operación escribir, ¿no? De que no se va a poder escribir sumar ni restar, ¿sí? Porque la mitad es dividir, ¿no? Y por último, el cuadrado de un número. Acordémonos cómo se lee, por ejemplo, esto. Esto se lee 3 al cuadrado. Entonces, ¿cómo hacemos para escribir un número al cuadrado? Se escribe así. El cuadrado de un número. O el cuadrado de un número. O el cuadrado de un número. Espero que les esté pareciendo fácil porque vamos a subir el nivel en el siguiente video. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de lenguaje algebraico disponible en mi canal o en el link que les dejo acá. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.